¿qué tal? Bienvenidos a La Meta del Planeta. Yo soy Patricia Guevara. En esta ocasión está con nosotros el doctor Malaquías López Cervantes. Él es jefe de la Unidad de Proyectos Especiales de Investigación Sociomédica del Seminario sobre Medicina y Salud de la UNAM. Doctor López, bienvenido. Muchísimas gracias. ¿Cuáles son las responsabilidades de esta unidad? ¿Cuáles son los proyectos? ¿Cuáles son las líneas de investigación? ¿Qué es lo que hacen ustedes? Bueno, la idea de crear esta unidad es que con el paso del tiempo hemos ido entendiendo, y creo que cada vez mejor, que la salud de los individuos y de las poblaciones humanas está mucho más allá de la biología. Entonces, hace tiempo en la UNAM se creó un instituto de investigaciones biomédicas que estaba más enfocado a los aspectos relacionados con las ciencias básicas. Pero más allá de esto, ahora queremos incursionar desde la Universidad Nacional en este territorio que nos habla de cómo son las personas, cómo son sus conductas, cómo es su entorno familiar, su entorno social y qué es lo que esto significa para la salud de cada persona y la salud de la comunidad. ¿Y cuáles son los aportes que se han hecho? Bueno, nosotros empezamos llevando a cabo algunos trabajos de evaluación y algunos trabajos de investigación original. En particular, nuestro proyecto de arranque tuvo que ver con un tema que es la enfermedad renal. Había por allí un pendiente, que todavía no se resuelve, por cierto, en la Secretaría de Salud, en el sentido de qué tipo de servicio, qué tipo de respuesta se debe dar a personas que tienen enfermedad renal. Entonces, cuando entramos en el territorio de este tema, descubrimos que ni siquiera se tenía una cuantificación adecuada de la magnitud de este problema, de las características de las personas, de su distribución en el país, y entonces nos dimos a la tarea de llevar a cabo este diagnóstico y después de esto decir, bueno, ¿cuáles son las modalidades de atención que las personas pueden recibir? Entonces, en este caso, básicamente hablamos de dos tipos de tratamientos que llamamos los sustitutivos, la hemodiálisis y la diálisis peritoneal. Entonces empezamos a escarbar en el terreno de la nefrología con la participación de distinguidos médicos nefrólogos del país. Nos dimos cuenta que faltan acuerdos sobre cómo clasificar a las personas, sobre cómo decidir cuáles son los tratamientos correctos, pero el hallazgo más importante de todos fue que la mitad de los enfermos que hubiera en un momento dado en el país están fuera de cualquier posibilidad de atención porque no pertenecen a la seguridad social y porque los servicios que ofrece la alternativa, que en este caso es la Secretaría de Salud, no cubren este problema. Entonces no tienen médicos, no tienen unidades, no tienen recursos para atenderlos. Entonces este es un ejemplo de cómo nos hemos ido metiendo a otros temas. Hemos trabajado también a partir del 2009, por razones obvias, el tema de la influenza. ¿Por qué tenemos esto? ¿Cuáles fueron sus verdaderas implicaciones, sus consecuencias? ¿Qué tipo de respuestas dimos? Entonces hemos ido explorando también con el propósito de ir elaborando recomendaciones para los responsables de los servicios de salud en México, cómo se va comportando en diferentes campos este Sistema Nacional de Salud. Doctor, como usted sabe, doctor López, nuestro programa es Ecología, Cambio Climático, Biodiversidad y Sustentabilidad. Y es aquí en esta última parte donde empatamos la cuestión de la salud. De este universo de población que no tiene acceso a los servicios de salud, ¿de cuánto estamos hablando? Bueno, en principio la seguridad social del país cubre al 50%, digamos casi 60 millones de personas. El resto serían responsabilidad de lo que llamamos la Secretaría de Salud. De estas personas, algunos, una fracción, a través de sus propios recursos o de seguros privados, tienen atención que ofrecen los proveedores privados. Los demás tienen que ir y buscar la atención a través de los servicios de la Secretaría, lo que llamamos aquí el seguro popular. Entonces, si nos atenemos a las declaraciones generales, pues todos tienen servicio, ¿no? De hecho, es muy chistoso que más del 100% tiene atención, ¿no? Según los cálculos que se derivan de las cifras oficiales. En la vida real, nosotros decimos, bueno, no importa que tú me digas que tienes un seguro, lo que me importa es que tengas un servicio.
que el día que realmente lo requieres vas a recibirlo. Entonces, por ejemplo, otra de las cosas que hemos estudiado es qué pasa en comunidades alejadas, en pequeñas comunidades rurales. Allí hay un servicio itinerante que se ha llamado Caravanas de la Salud. Entonces se envía un vehículo con personal y con recursos a que recorra varias comunidades. Son comunidades remotas, comunidades pobres, y entonces ellos reciben atención pues cada que pasa la caravana. Doctor, en este sentido podemos entender entonces que está disasociado o asociada la salud y la pobreza y el desarrollo socioeconómico ambiental. Sí, otra de las cosas en las que hemos estado profundizando es en que se entienda que la salud de las poblaciones no depende estrictamente de mis características genéticas o de mis condiciones biológicas, sino de todo el entorno. Esto es lo que nosotros hemos dado en llamar ahora los determinantes sociales de la salud. Entonces depende de que haya trabajo, que haya condiciones de empleo y remuneración adecuada, que la vivienda sea adecuada, que disponga de agua potable, que disponga de drenaje, que tenga un ambiente no peligroso para poder desarrollarse la gente en las comunidades, etc. Entonces resulta que puede que sea mucho más importante todo el entorno que la persona misma, que su biología, en la que todos tenemos muchas similitudes, ¿no? Es decir, que tenemos que buscar esa armonía. Desde luego, eso es crucial. Yo creo que la salud, si nos atenemos a la definición de la Organización Mundial de la Salud, es un estado de equilibrio biológico, psicológico y social. Entonces, ¿cómo logramos un estado de equilibrio? Pues tenemos que estar en armonía en nuestra vivienda, con nuestro entorno, con el ambiente en el que estamos viviendo. Entonces, las personas y las comunidades que viven en condiciones adversas, donde no hay agua, donde la vegetación es muy pobre, donde la temperatura es muy adversa, pues van a verse sometidos a riesgos mucho mayores que otros que están en el caso contrario. ¿Y qué tan a la vanguardia estamos en la consecución de ese objetivo? Pues yo creo que todavía nos queda un largo trecho por recorrer. Difícilmente podríamos decir que México es un país de vanguardia. No cabe duda que hay lugares, hay localidades que están en mucho mejores condiciones. Usted podría visitar algunos fraccionamientos que tienen en el interior un campo de golf, ¿no? Donde todo es verde, donde hay abundancia de agua, donde la circulación es limitada a los que allí viven y es muy propicio para vivir en muy buenas condiciones. Lamentablemente, la población nacional pues es mayoritariamente pobre y vive en condiciones limitadas. ¿Es difícil llevar el campo a las ciudades? Es muy difícil, ha habido muchas iniciativas, creo, las conocemos, ¿no? Yo me acuerdo desde la época de mi infancia que se decía que tenemos que sembrar árboles para ir reponiendo las condiciones ambientales en las ciudades y en las pequeñas comunidades, y lo que hemos hecho es lo contrario. Estamos platicando con el doctor Malaquías López Cervantes. Vamos al corte y regresamos de inmediato para continuar nuestra conversación. No le cambie.